Hola, buenas tardes. Yo soy Héctor Pogiese, coordino el programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada aquí en Flaxo. Es un programa de larga data y quería, como introducción, al ser el primer panelista, explicarles el sentido de la mesa, cómo se organizó y los objetivos que tenemos y por qué desde el programa tuvimos esta iniciativa. En principio quiero presentarle a los panelistas que me están acompañando. Aquí a mi izquierda, Gabriela Carpinetti, ella es directora de Acceso a la Justicia en el Ministerio Nacional de Justicia. Y a su lado está Carolina Quintupuray, que es Berquén de los Quintupiray, en la provincia de Neuquén. Y a su lado Manqué Quintriqueo Amancay, que es la lonco de la comunidad de ese mismo nombre, Quiquineo, desde septiembre del 2021. Y en el extremo ahí, izquierdo, que no quiere decir nada eso, Juan Carlos Rabovich, antropólogo de la UBA y amigo con el que hemos compartido muchos trabajos. Bueno, la historia del programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada es muy particular porque comenzó en Brasil hace casi 40 años, en la época en que empezaban los procesos democráticos, y nosotros pusimos en práctica una idea innovadora que era cómo podíamos mejorar los procesos de formulación de políticas públicas de manera que fuesen más democráticos y que tuviesen participación popular. Así que ahí estuvimos ensayando metodologías que fuimos aplicando a lo largo de estas décadas en toda América Latina, metodologías que se caracterizan por desarrollar la formulación y la gestión de las políticas públicas en forma asociada entre el Estado, la academia y las comunidades. Tres saberes totalmente distintos, tres formas diferentes de pensar, que se reúnen en trabajos concretos para formular políticas, para organizar su ejecución y para gestionarlas. Organizando lo que llamamos escenarios de planificación participativa y gestión asociada, que son prácticas desconocidas, que hasta que no se la practica se la ignora. Y nosotros tratamos de que una vez que la practique todo el mundo se enamore y sepa que con eso puede mejorar las políticas, se puede mejorar la democracia. La naturaleza de esa innovación nuestra tiene tres características. Primero, mejora el proceso democrático de los gobiernos, porque les permite formular las políticas trabajando con otros actores de la sociedad, no apenas escuchándolos, etc. Trabaja y mejora la situación de los académicos. ¿Por qué? Porque les produce una intervención en lo real. No es porque los académicos no estudian lo real, sino simplemente para que puedan tener también la posibilidad de inmiscuirse con esa realidad y que su saber sea aprovechado. Y por último, que la ciudadanía tenga participación en la gestión del Estado. En esa relación de trabajo se construye un tejido social y se construye una relación entre Estado y comunidad. Estado y comunidad, en las condiciones actuales del mundo que vivimos, más que nunca, se necesitan mutuamente. El Estado precisa una comunidad cada vez más consciente del papel que el Estado puede producir, y la sociedad necesita más que nunca de un Estado que sea capaz de hacerse cargo de las cuestiones más serias de nuestro desarrollo. Entonces está ahí dando vueltas en eso la idea del contrato social, solo que en vez de ser un aspecto de la naturaleza puramente teórica, como la escribió Rousseau en el 1789, es una cuestión práctica. Se trata de diseminar escenarios de planificación participativa que sean construcción de consensos sociales. Esto es, compromisos entre el Estado y la sociedad, compromisos mutuos entre el Estado, la sociedad y los grupos académicos.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque en la larga experiencia que llevamos de colaborar en las políticas públicas, podemos con orgullo decir que nos tocó a veces incluirnos y ayudar al desarrollo de proyectos que podemos llamar de naturaleza multicultural, porque eran políticas que incluían necesariamente a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas. Por ejemplo, por citar, no son muchos, pero por citar los más importantes, la relocalización de la reserva indígena de Piedra del Piquinilleu del Limay, en Piedra del Águila, que se hizo en los años entre el 87 y 93, que después, si tengo tiempo, me voy a referir más a ello, pero que es en todo caso la primera relocalización de una comunidad indígena que se hace con su participación en la planificación de su relocalización y en todos los efectos que había como consecuencia de que ellos se tenían que retirar porque la represa ya estaba terminada y la hidroeléctrica iba a empezar a funcionar. La hidroeléctrica había empezado a crearse en la época militar y por eso estas cosas no habían sido cuidadas, pero por suerte la democracia llegó a tiempo y pudimos intervenir para que no se hiciera un acto más de persecución y de abandono de los pueblos indígenas. Después tuvimos oportunidad, una década después, en la provincia Sudáñez, en Bolivia, un proyecto vinculado al desarrollo de la región, de esa provincia, totalmente aymara. Aún resuenan en mis oídos las reuniones, porque se hablaban las dos lenguas, era complicado, ellos se tenían que reunir en un rincón, no todos hablaban español, pero al final se trabajó en conjunto para desarrollar ese plan, que incluía también la fundación del municipio. Era antes de que apareciera Evo, pero fue una verdadera escuela para que los grupos indígenas aprendiesen, se vinculasen al ejercicio de la vida pública, de la función pública. Tanto es así que los municipios se constituían en ese momento y en ese momento estos grupos aprendían la gestión de ese organismo en el que finalmente iban a trabajar. En la década siguiente tuvimos el caso del Teuco Bermejito en la provincia de Chaco, en la cual la relocalización era inversa, pero la tierra era la tierra indígena de la población toba, que había sido propiedad de ellos entregada en el gobierno de Alvear, pero que a lo largo de décadas habían sido siendo expulsados en parte porque la ocupaban criollos que no tenían derecho, pero que estaban en su tierra. Así que en este caso hubo que relocalizar criollos para devolverle a la población toba aquella tierra que había sido, de la que habían sido progresivamente expulsados. Y por último, en la década pasada, el Camino del Inca. Se hizo un proyecto entre 7 países que fue exitoso para que el Camino del Inca fuese reconocido por primera vez como primer monumento histórico de varios países, o sea, internacional en el sentido de que son varios países en los que 7 países en los que el Camino del Inca funciona, y entonces todos los trabajos que se hicieron previos incluían las comunidades que estaban próximas del Camino del Inca. Entonces eran todas comunidades de origen indígena en su mayoría, ¿sí? Así que en esas experiencias tuvimos la oportunidad de probar que esa concepción era también absolutamente útil para el desarrollo de las relaciones multiculturales, para trabajar situaciones de pueblos distintos, de culturas distintas, de divergencia histórica, etc. Entonces, solo un pequeño comentarito para terminar sobre el Pilqui, porque eso fue lo chocante de la situación que se produjo hace poco cerca del lago Mascardi, y el crecimiento de acciones de reprimenda, de represión, de persecución, de discriminación contra los pueblos indígenas en Argentina, que está empezando a crecer en medio de esta vorágine de represión, de sálvese quien pueda, de que cada uno vale por uno y los demás se incomodan, y que si naciste en Chile no sos mapuche, sos chileno, y a Lewis que compra la tierra no le preguntan
si él es argentino o es inglés. O sea, se utiliza la idea de la nacionalidad para los pueblos despojados y no se utiliza para los dueños del mundo. Entonces, ahí fue que la llamé a la doctora Carpinetti, no la conocía porque ella sacó una declaración sobre esa cuestión y ahí fue naciendo esta idea que después se sumó Juan Carlos enseguida y ahí llegamos a las colegas mapuches que están aquí en la mesa para que podamos conversar todos al respecto de esta situación, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y hasta cómo se puede cambiar este tipo de cosas. En Pilquín y Yeu de Limay se organizó con la concepción que yo les dije una mesa provincial. Estaba integrada por la provincia, la empresa que construía la represa, la comunidad mapuche y grupos académicos, etcétera, y el proyecto, todo el proyecto de relocalización se realizó en conjunto. Sus costos, el lugar donde había que ir, las compensaciones, si iban los cementerios, si lo que hubiera, a dónde se iban a relocalizar, en qué tiempo, a dónde se llevaban los animales, cuál era el tipo de producción, si las casas iban a tener cocina en el medio, si el viento soplaba de donde soplaba. Todo, absolutamente todo, fue hecho en forma absolutamente democrática, en conjunto, y eso llevó inclusive hasta que se demorara la inauguración de la hidroeléctrica, porque se demoró el proceso de, ¿cómo se llama?, de compra de una, de expropiación de una estancia vecina que se usó para el proceso de relocalización. Eso se hizo en común. Quiere decir que aún no estaba la Constitución del 94, aún no estaban las nuevas constituciones de las provincias consecuencia de la Constitución del 94. Solo teníamos democracia y un método y una voluntad de actuar. Y fue posible. ¿Cómo puede ser que ahora, teniendo todas las constituciones a favor, no tenemos condiciones para establecer un trabajo democrático, equitativo, igualitario, común entre las poblaciones de distintas culturas? En un mundo que se caracteriza por la multiculturalidad. Tenemos las constituciones de Bolivia y de Ecuador como ejemplo. Aunque en Chile ahora no se votó a favor, tenía también la nueva Constitución la idea de la multiculturalidad. Entonces, el momento en que por un lado las cosas cambian en el sentido de ese reconocimiento, ahora los vientos soplan para ver si de una vez sola y de un solo suplido acaban con esas poblaciones, con la acusación de que son criminales, terroristas, extranjeros y cosas por el estilo. Entonces, nos parece sí que este ejemplo del Teuco hecho en esas condiciones debería servir para avisarnos de que es posible desarrollar ese tipo de prácticas. Fue posible 30 años atrás, ¿por qué no va a ser posible ahora en una Argentina que se propone un reconocimiento de los derechos y que tiene la legislación a su favor? Bien, con esas palabras mías iniciales, yo le voy a dar la palabra a la doctora Carpinetti, que ella fue la que reaccionó primero sobre esta cuestión del lago McCartney. Bueno, muchas gracias. Muy breve. Simplemente puntualizar la importancia de que logremos una preocupación profunda y genuina entre los distintos actores institucionales, civiles, académicos, de las políticas públicas, de las organizaciones de las comunidades y de los pueblos, en donde pongamos el acento en que hay algo más en riesgo que la democracia, que es la convivencia humana. Creo que si logramos concentrar la mirada en que el problema es que la crisis de la democracia, tal cual la conocimos hasta ahora, y sobre todo en la Argentina postdictadura, está poniendo en riesgo la convivencia humana. En nuestro país y en buena parte de las democracias de Occidente. Yo siempre soy muy cautelosa para hablar del mundo oriental porque es un mundo en el que nunca estuve. No tuve experiencias en el mundo oriental.
pero hay un denominador común en el planeta Tierra que es la crisis de la convivencia humana, ¿no? Y en particular lo que está pasando en la Argentina de los últimos años. Yo siempre ejemplifico con el recuerdo de las muertes injustas de jóvenes varones en la Patagonia en los últimos años, desde Santiago Maldonado, Rafael, Nahuel y Elías Garay, que la próxima semana empieza el juicio oral y público contra quienes están procesados con prisión preventiva por el homicidio de Elías. El año pasado, se va a cumplir un año. Y quién sabe qué otras muertes pueden venir en este contexto donde hasta el día de la fecha continúan con prisión preventiva presas las mujeres mapuches, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un poco de historia para las generaciones presentes y futuras respecto del problema de la convivencia democrática en la Argentina entre Estado y pueblos indígenas y comunidades, estados provinciales, el Estado nacional, el Poder Judicial y las comunidades. Todos sabemos, no hace falta ser abogado ni funcionario, hace falta, tal vez sí, tener un conocimiento básico respecto de la historia constitucional de nuestro país, que la Constitución histórica, la del 56 y el 60, 1856, no, 53, 1853, 1860, era una Constitución de acceso y de participación, de acceso a derechos y de participación para los pueblos migrantes europeos, pero sumamente frágil, débil y carente para los nativos de estas tierras. Un acceso y una apertura hacia la migración europea y una restricción y una fragilidad normativa en el reconocimiento de derechos para los pueblos nativos. El artículo 67, como prueba de esto, habla justamente del cuidado de las fronteras. El artículo 67, inciso 15, habla del cuidado de las fronteras y es en ese límite, en la frontera, a donde ubica al indio, al cual lo invitaba a la conversión religiosa, en términos normativos, al catolicismo. Es decir, que la democracia que se instaló en nuestro país ya empezó siendo una democracia restringida o negada para las comunidades. Y esto es muy importante reconocerlo. La negación de la democracia, de la participación y del acceso a derechos para los indios y las indias nativos de nuestro país en lo que fue el primer diseño del Estado argentino. Ni siquiera los que nos reconocemos en la historia de lucha y en la historia plebeya del peronismo, ni siquiera la Constitución del 49, de 1949, que fue una constitución sólida en materia de derechos sociales, logró correr el límite y reconocer la jerarquía constitucional y los derechos de los pueblos, las comunidades y las personas indios e indias nativas de estas tierras. Ni siquiera la Constitución del 49, a pesar de los orígenes del máximo líder, con quienes muchos nos identificamos, en el proceso de irrupción de las clases populares en la Argentina. En definitiva, el peronismo fue y seguirá siendo, pese a todos los intentos de reconversión neoliberal que sufre el peronismo, el hecho maldito de la democracia burguesa. Lo que es cierto es que era un momento del mundo, mediados la posguerra, mediados del siglo XX, en donde
el pensamiento jurídico dominante tenía que ver con la integración y la asimilación, no el reconocimiento de la diferencia. Era integrar, era asimilar, pero en los marcos de un Estado fundado en la no participación, en la no democracia y en el despojo. Porque la Constitución del 49 tampoco desafía profundamente el artículo 67 de la Constitución histórica del 53 y del 60 del siglo pasado, del siglo XX, del siglo XIX. Había que esperar al 94, posdictadura mediante, poscaída del muro de Berlín mediante, en un proceso de profunda precarización y pauperización de las clases obreras en todas las democracias occidentales, para que el plexo constitucional reconozca a los pueblos indígenas como pueblos merecedores del acceso a derechos colectivos. ¿No? Pero dice, son argentinos. Ojo. Los pueblos indígenas son argentinos. Bueno, hoy hay un debate ahí, ¿no? Que yo no lo tengo claro y quiero ser sincera en esto. ¿Podemos convivir si no nos reconocemos parte de un mismo Estado-nación? Sí, no. Bueno, ¿cómo es eso? Yo no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. La mayoría de las comunidades y pueblos reconocen al Estado argentino, pero también reconocen este proceso histórico, basado en el reconocimiento previo de ellos, ¿no? Es muy importante que nosotros, para lograr tener una propuesta que detenga el racismo, la xenofobia, la aporofobia, que es el odio a los pobres, el odio contra el nativo, contra el indio, contra la india, contra los pueblos indígenas, es muy importante que nosotros seamos astutos o por lo menos sinceros en reconocer todos los obstáculos que impone el mundo jurídico para la efectiva vigencia de lo que reconoce la Constitución 94 en materia de acceso y de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Porque aquel problema es que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución sea operativo, sea efectivo, se ejecute, se cumpla, ¿no? Y hay algo extraño, que la Corte en este tema en algunos casos fue más progresista que el Poder Ejecutivo y que el Congreso. Es extraño, ¿no? Un poder refractario, poder conservador, elitista, claramente hoy garantes del status quo y del poder económico y de los sectores concentrados. En la historia constitucional reciente hay que reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no esta, que hace ya casi una década que no dicta ningún fallo interesante que le modifique la vida a alguien para bien. Es una cosa increíble. Una capacidad de no hacer, no solo el mal, y de ser parte de un engranaje de lawfare, persecución, espionaje, inteligencia ilegal, sino de no hacer una a favor de la gente común. Una. No te digo que... Ya mirá lo que te digo, no te digo que termines con tus privilegios, que bien nos vendría terminar con los privilegios de los cortesanos, pero hacé una a favor de la gente. Un fallo interesante. Digo, la Corte de la última década. Pero bueno, en materia del reconocimiento a los pueblos indígenas, la historia de nuestra democracia parida postdictadura indica que la Corte tuvo posiciones más interesantes que la manda que tuvo hasta la fecha el Poder Legislativo y las obligaciones del Ejecutivo, ¿no? También hay que saber que un siglo y medio de constitucionalismo monocultural y colonial no se desarma rapidito. Es combatir contra un siglo y medio de coloniaje normativo, ¿no?
No, se desarma fácil. Más de 150 años de coloniaje y monoculturalismo normativo en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas. No es que haces una reforma constitucional y bueno, listo, mañana arranca una historia nueva. Es una tarea que va a llevar un proceso. El tema es que estamos lejos de iniciarlo, pareciera. Pero a veces mientras más oscura es la noche, vieron que igual también más se acerca el día. Así que no sé. No hay que perder la esperanza, ¿no? Es importante dar las batallas por el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas en los tribunales. Y es importante denunciar en los tribunales las oleadas racistas, como la de las últimas semanas en la comarca andina. Es muy importante. No hay que perder nunca el campo de batalla de los tribunales. No hay que perderlo nunca, por más frustraciones que nos llevemos. Y hay que saber que la mayoría de estas discusiones, por el reconocimiento efectivo y el goce de los derechos de los pueblos indígenas, de las denuncias contra los grupos paraestatales violentos que pretenden el aniquilamiento, el exterminio de los pueblos indígenas, se da en los juzgados provinciales. Vieron que en general los problemas de Comodoro Pi le suceden a pocas personas. La mayoría de los problemas están en los juzgados provinciales, están en las justicias provinciales. Y hay que trabajar ahí, en las justicias provinciales. Y los tribunales de la Patagonia son difíciles. Son tribunales con muchas voluntades compradas y cooptadas por los poderes económicos. Es difícil. Es difícil ganar los litigios de tierras, es difícil que sean reconocidos los derechos de propiedad, pero también es difícil porque todavía hoy no tenemos una ley de propiedad comunitaria indígena. Seguimos discutiendo la prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga de la emergencia territorial. El año pasado no nos quedó otra que exigir un decreto, salió un decreto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la norma de fondo? Que regule y que jerarquice la propiedad comunitaria indígena al nivel de la propiedad privada en la Constitución. Nadie quiere negar el derecho a la propiedad privada, pero reconozcamos también el derecho a la propiedad comunitaria indígena, con la misma jerarquía. Con la misma jerarquía. Eso es hacer operativo lo que reconoce la Constitución del 94. Eso es que el Congreso y el Poder Legislativo trabajen. Lo otro es pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Y es ponerle nafta a la violencia. Porque la gente se calienta, ¿eh? Uno aguanta un siglo, 2, 3, 4, 5 siglos y medio. Y en un momento te vas a calentar. Y bueno, y la calentura muchas veces no sabemos dónde empieza, podemos encontrar causales, pero no sabemos dónde termina, ¿eh? Yo creo que lo único que puede alterar el curso de la historia es la participación masiva y la confrontación de ideas y de propuestas en los campos de batalla que aún con todas sus debilidades nos propone esta democracia marchita, que hay que volver a regarla para que sea robusta. Porque si no es esto, ¿qué es? El feudalismo. Un estado feudal parcelado, con grupos, con guetos, con estamentos, con estados adentro de otros estados, balcanizados, debilitados, entregados a los intereses concentrados y coloniales. Porque si no, el camino es ese, el riesgo también es ese, ¿no? De los particularismos. El problema de la falta de dictado de la ley de propiedad comunitaria indígena, sin lugar a dudas, es una de las grandes deudas de la democracia con los pueblos originarios, ¿no? Y cómo resistieron la prórroga de la ley 26.160, que obligó a que por primera vez se dictara
un DNU para evitar los desalojos pendientes de ejecución. Que no haya una ley también de participación y de consulta a los pueblos indígenas es otra de las grandes deudas de la democracia. Y ni que hablar la caterva de mierda de fallos que persiguen y condenan penalmente a los pueblos indígenas o que no reconocen sus tierras. No, ni que hablar de la caterva de fallos de mierda. Pero también cierta actuación diferenciada que tuvo la Corte en algunos casos, que estuvo más de avanzada que el Poder Legislativo y Ejecutivo. Hay varios ejemplos para poner, el caso del fallo de Vía Pegüeña, que después, bueno, se logró revertir y trabajar sobre la problemática en Villa Pegüeña. Hoy tenemos una tarea muy urgente que es frenar el efecto negacionista y estigmatizante contra cualquier manifestación de reclamo que hagan los pueblos originarios. O sea, hoy tenemos una tarea urgente que es frenar el negacionismo, el revanchismo y la estigmatización. Si logramos más o menos salir vivos de eso, no hay que perder tiempo y hay que construir la fuerza para impulsar la ejecución de todos los derechos que esta democracia le debe a nuestros pueblos originarios. Para mí, como directora, ya se está terminando la gestión. Trabajar con los sectores más desfavorecidos de nuestro país fue mi prioridad en la gestión. Y entre ellos los pueblos indígenas ocupan un lugar preponderante. Vaya si no son parte de los condenados de la tierra, de los acreedores de una democracia que todavía nunca le llegó plenamente. Vaya si no son eso nuestros pueblos indígenas. Desnutriciones, desalojos de las tierras que espiritual y materialmente por sus ancestros les corresponden, asesinatos como los que fui nombrando en los últimos años, despojos, detenciones arbitrarias, agresiones, hostigamientos. La práctica del chineo, la violación sexual masiva a niñas y niños, sobre todo en el norte de nuestro país. Una práctica aberrante, injustificable, con los discursos del particularismo y demás. Sé que las mujeres mapuches están trabajando sobre ese problema, sobre ese flagelo. Si nosotros no nos sacamos el chip del monoculturalismo colonial, constitucionalista, va a ser imposible construir un diálogo diferente y la violencia va a ser el único camino elegido por todas las partes, porque va a dejar de tener sentido lo que podamos hacer desde el Estado, ¿sí? Bueno, hemos trabajado estos años en la medida de nuestras posibilidades con las comunidades y con hechos concretos, intentando aportar una mirada intercultural, de diálogo, de pacificación, pero sobre todo de pelea y de lucha por los derechos que les faltan ejercer y que faltan que sean reconocidos efectivamente, en lo real y no en lo biribiri a nuestros pueblos indígenas. Así que a disposición y en ese camino. Muchas gracias. Bueno, tenía que estar presente y no pudo venir la diputada Landricini. Ella mandó un texto escrito. La Cámara de Diputados está en plena sesión en estos días con mucho trabajo. Ella manda disculpas por no poder estar por esta razón. Y mandó un escrito que yo voy a leer algunas partes para que ustedes estén informados de lo que ella quería decirnos, ¿no? Nos dice que hoy, entre derechos amenazantes y reclamos de pueblos originarios, de género y diversidad, de jóvenes por el primer empleo, etcétera, la representación política nos obliga al diálogo y a la participación en modos de gobierno abierto para la escucha y el diseño de estrategias de acción,
comunicación y resolución de las urgencias sociales y ambientales, y para proyectar el futuro con inclusión social, con respeto a la diversidad cultural y de derechos a los pueblos indígenas. Y más adelante habla de las dificultades que se atraviesa hoy en esta conflictividad debido a lo que denomina las brechas de implementación entre la teoría y la práctica. Siguiendo la opinión de Rodolfo Stephenhagen, dice que esos vacíos, esas brechas de implementación, es el vacío que existe entre una legislación existente y la práctica administrativa, jurídica y política, recién se hablaba de eso. Este hueco entre el nivel formal y el nivel real constituye una violación de los derechos humanos de los indígenas. Más adelante ella repasa las constituciones de Río Negro, la nacional, pero voy a leer la de Neuquén, a la que le presta su comentario sobre la Constitución de Neuquén, a la que le presta relieve en su texto. La Constitución neuquina de 2006, dice, es la normativa provincial que mayores derechos le reconoce a los pueblos indígenas. En su artículo 53 reconoce al pueblo indígena, condicionado, sin embargo, por la matriz de la Constitución del 94. Y nos dice: no se puede pasar por alto, al tratar de explicar el contenido de los derechos de los pueblos indígenas, las marchas y contramarchas que tuvo la Convención Constituyente neuquina en este tema, el trabajo denodado de los representantes del pueblo mapuche, la gran movilización social que significó y los actos de violencia y represión que sobrevinieron en la que se denominó después la Noche Negra del jueves 26 de enero del 2006. Después hace referencia a que el artículo 53 se relaciona con el 71, que la doctora recién se refirió. El artículo 75 de la Constitución Nacional, me equivoqué, el 75, inciso 17, dice, entre otras cosas, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Leo solo eso porque a los efectos de lo que sigue es lo que más nos interesa, ¿no? Dice que esta concepción se incorpora a la Constitución neuquina, que en el artículo 53, y el Estado se compromete, el Estado provincial, a hacer acciones positivas para garantizar los derechos que reconoce. Y por otro lado, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas como parte inescindible de la identidad y la idiosincrasia provincial. Eso dice el artículo 53 de la Constitución neuquina. Esta concepción se convierte en el punto de partida para la protección de los derechos que siguen, ¿no? Se sale de un enfoque tradicional, asimilacionista o integracionista, significando una profunda modificación conceptual. El sujeto que se reconoce son los pueblos indígenas, y se dice los pueblos indígenas neuquinas. Se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo basado en su preexistencia, ¿sí? Esa preexistencia étnica y cultural de los presupuestos neuquinos no es una declaración inocua, porque reconocer esa preexistencia no solo una reconquista histórica, sino la virtualidad jurídica que tiene consecuencias concretas. Se comenta también que cuando el artículo de la Constitución Nacional habla de la posesión, y eso se está refiriendo a un derecho originario, se es propietario de las tierras porque se es propietario ancestral. Es decir, una forma de ser propietario es por ser propiedad ancestral, ¿no? Y el artículo 53 también reconoce entonces la posesión y propiedad comunitaria, siempre de la Constitución mapuche, de las tierras que tradicionalmente ocupan. En este punto hay tres situaciones que son interesantes. Primero, el reconocimiento a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Segundo, el reconocimiento de la obligación del Estado de regular la entrega de tierras aptas cuando no las tuvieran. Y la tercera, el derecho a restituir las que han sido despojadas. O sea, las que fueron, las que le quitaron y las que necesitan. Esas serían las tres situaciones a que la ley orienta, ¿no?
Y también reconoce lo que se denomina la personería jurídica de las comunidades, pero nos aclara la diputada que no crea la personalidad jurídica, la reconoce. Es simplemente para que se registre, no para que se justifique su propiedad. Por último, el reconocimiento de todos estos derechos, dice, procura impedir la prolongación del genocidio. El artículo de reconocimiento de derechos indígenas no alcanzó, sin embargo, a modificar la matriz constitucional de base, ¿sí? Y mantuvo un cierto modelo de Estado monocultural, careciendo de una norma que impusiera el respeto a la cultura, etc. O sea, dice eso, pero al mismo tiempo es insuficiente. En la estructura del poder del Estado, por ejemplo, se mantiene hasta hoy la exclusión y el disciplinamiento de los pueblos vencidos y dominados en la campaña del desierto. De hecho, en la Convención Constituyente del 2006 de Neuquén no hubo ningún integrante del pueblo mapuche, ni individual ni como representante de las comunidades, en forma de escaños reservados, como ha sido en el caso de la Convención Reformadora de Chile. Entonces, esta Constitución provincial no resultó atravesada por una nueva concepción jurídica como fue la de Bolivia y la de Ecuador más recientemente. Sin embargo, el artículo interpretado a la luz del artículo 75 de la Constitución Nacional propone una nueva forma de relación entre el Estado provincial y el pueblo mapuche. Si bien las nuevas normas y el cambio de paradigma han generado un desafío, la Constitución provincial es limitada en algunos aspectos y esto se traduce en conflictos a la hora de puesta en práctica para la resolución de demandas y derechos. Sin embargo, pueden marcarse casos positivos aplicados por la aplicación del artículo 53. Casos que ella define como de cogestión y participación y los enumera el Consejo Deliberante del Huecú, la puesta en marcha de un plan de emergencia en localidades como Aluminé y otras cordilleranas en ocasión del impacto del volcán Puyehue en 2011, el manejo compartido en Pulmari, en los proyectos de salud del Hospital Intercultural de Ruca Choroy, en la introducción de la lengua mapuche en la enseñanza de las escuelas en espacios situadas en espacios de comunidades indígenas. Pareciera que en la práctica se avanza en algunos casos para reinterpretar las normas ante múltiples procesos de resistencia social y de negociación. Río Negro está más atrás, no tiene el artículo 53 en su constitución y solo tiene como experiencia la que ya nombró del Piquineyer del Limay y la movilización permanente de actores convivientes en lugares lejanos. Resta mucho camino por andar, muchas ideas por fertilizar entre la teoría, la filosofía del derecho, la práctica política y la voluntad de construir otro mundo posible en el siglo XXI en medio del cambio climático, las pandemias y los terremotos bélicos y geopolíticos. Eso es lo que nos dice la diputada Landricí. Bueno, ahora me toca presentar a las compañeras de Neuquén que nos han visitado por suerte. Las tenemos para que nos cuenten de primera mano su visión de este tipo de cuestiones. Se trata de Amancay Quintriqueo, conocida también como Manque, lonco, es decir, líder de la misma comunidad, del LOF Quintriqueo, desde septiembre de 2021. Asimismo forma parte, la comunidad y ella, del Consejo Zonal Lafkenche, de la Confederación Mapuche del Neuquén, mujer joven mapuche activista de los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres jóvenes e infancias indígenas. Y a su lado está Carolina Quintupuray Huarquén, que podríamos traducir, si no me equivoco, como delegada de la comunidad LOF Quintupuray, también de la Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche del Neuquén, y ambas comunidades están ubicadas en el departamento de Los Lagos, cuya cabecera es Villa Langostura, en el extremo sur de la provincia de Neuquén. Les cedo la palabra. Mari Compulamien, Mari Compuche, Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo, Caquiñel Mapu, Consejo Zonal Lasquenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Soy Amancay Quintriqueo, soy lonco de mi comunidad, como me presentaba Ivy.
soy parte de una comunidad que a su vez está organizada a nivel local en lo que es el Consejo Zonal Las Quenche, de la Confederación Mapuche Neuquén, que es nuestra organización a nivel provincial, podríamos decir, la cual está compuesta por 6 consejos zonales, que son alrededor de 64 comunidades en todo Neuquén, y que, bueno, venimos hace mucho tiempo trabajando con las academias, acá con la UBA, por eso conocemos acá a IBI, por eso estamos hoy aquí, que nos han invitado para también contarle desde la vivencia y de lo que está sucediendo hoy en nuestra región respecto al reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Tan simple, pero a su vez tan desconocido. También contarles que, acotando un poco lo que decía la diputada, ¿era, no? Sí. También nosotros venimos trabajando en una práctica de reconocimiento de nuestros derechos en lo que es el Consejo Zonal, el comanejo, un espacio de cogestión entre parques nacionales y las comunidades que están dentro de esa jurisdicción de este parque nacional. Desde el año 2012 que se creó este espacio, obviamente no es porque el Estado un día se levantó y quiso reconocernos, ¿no? Sino porque las comunidades se levantaron y decidieron exigirle al Estado hoy como parques nacionales, ¿no? De que reconociera nuestra preexistencia a la creación de ese parque, para que en ese reconocimiento puedan reconocer también todos los derechos que nos corresponden y que son producto también de la lucha de nuestros mayores, ¿no? Porque hay mucha gente que también, mucho antes que nosotras, ha trabajado y ha luchado para poder conseguir ese marco de derechos. Un marco de derechos a nivel internacional, nacional, provincial, como lo decía también ahí la diputada, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, lograr todo lo que hemos logrado es producto de lo que se va haciendo también a nivel internacional, con los tratados internacionales justamente, que después los estados los van ratificando y los van convirtiendo en políticas públicas que después que nos van llegando a nosotros a través de prácticas como es hoy el comanejo. El comanejo tiene ya casi 10 años de existencia. No es una coparticipación igualitaria, ¿no? Ni de derechos ni de recursos, porque la verdad no estamos al mismo nivel que está Parques Nacionales, las comunidades que habitamos dentro de esa jurisdicción. Pero es la única herramienta que tenemos, es la única que nos ha servido, porque a pesar de todo, Parques Nacionales es la primera institución del Estado Nacional que reconoce los derechos de un pueblo indígena. En este caso el pueblo mapuche, porque no hay otro comanejo a nivel nacional en este estado. Por lo tanto, ha sido nuestro único lugar de lucha, el espacio en el cual nosotros trabajamos. También existe el comanejo en el Parque Nacional Lanín, que incluso ahí nace este proceso de reconocimiento de los derechos en el año 2000. Y después, como réplica de eso, lo generamos nosotros en el año 2012. Pero bueno, esto para contextualizarles de que somos comunidades que somos parte de una organización. Siempre nos hemos organizado de esta manera, nos reconocemos así como tal, porque lo han hecho nuestros mayores y porque lo han hecho antes de la creación de este Estado de esta manera, ¿no? Siempre a través del diálogo, siempre a través de la búsqueda de la verdad, porque siempre no tenemos títulos de propiedades porque lamentablemente no existían. Nuestros abuelos no nos pudieron dejar nada, pero tenemos en la memoria y en muchos documentos que gracias a algunas personas que fueron registrándolo, que hoy podemos ir recuperando a través de lo que poco que tenemos, como decía acá la doctora, que es la ley 26.160, podemos reconocer y garantizarle un poquito de seguridad territorial a nuestras comunidades para que no sigan queriendo despojarnos los terratenientes que se adueñaron de todos nuestros territorios, que tanto sufrieron nuestros abuelos para resistir y que hoy nosotros nos atrevemos a, con la memoria de ellos y con toda la historia que nos fueron transmitiendo, poder recuperarlos con ese conciencia y con esa convicción de que así fue, y gracias a esos documentos que se fueron encontrando para
a través de esta ley, poder tener un poco de seguridad y transitar, sí, firmemente para que algún día, ojalá, hacia esta ley de propiedad comunitaria, que sería tal vez lo que algún día sí le podamos garantizar un territorio libre y con todas las garantías de que puedan habitar allí nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, hoy nosotras, digo nosotras porque estamos nosotras dos, pero nuestro pueblo mapuche hoy necesita tener esa seguridad para poder desarrollar nuestra vida comunitaria, nuestra vida como mapuches, en territorios mucho más reducidos de lo que era ancestralmente, porque la verdad que habitábamos de manera libre, casi, no tan solo la Patagonia, no quiero asustarlos, pero sí de la mitad de lo que es Buenos Aires hasta Santa Cruz, ¿no? Era un territorio súper amplio y hoy habitamos en territorios súper reducidos. Y desde ahí queremos proyectar y recuperar nuestra identidad, nuestra cultura, porque es un derecho y porque muchos de nosotros como jóvenes ese conocimiento vuelve y no podemos negarlo, sino que tenemos que seguir transmitiéndolo y tenemos que seguir como reconstruyendo esa vida como la que tuvieron nuestros mayores. Y no tan solo trabajamos para luchar por la reconstrucción de nuestro pueblo, sino que también hacia lo interno. Nos queda mucho del proceso del reconocimiento de nuestra identidad, de la recuperación cultural, de la recuperación de nuestro idioma, porque eso es todo lo que nos hace más parte y lo que fortalece nuestra identidad, ¿no? Y a su vez tener que luchar con las violencias internas de lo que nos deja este patriarcado, porque arrasó con todo, no vinieron solo por nuestros territorios, vinieron por nuestra vida intelectual, por nuestra forma de organización social, vinieron por todo y nos dejaron lo peor. Y hoy tenemos que estar luchando hacia lo interno, hacia lo externo, porque hacia lo externo todavía nos siguen negando la sociedad más inmediata que tenemos ahí organizada como ciudad es Villa Langostura, ¿no? Y sin embargo Villa Langostura hoy nos sigue negando, sigue invisibilizándonos. No todos, ¿no? Porque la verdad que vamos a reconocer que no toda Villa Langostura piensa de la misma manera. Pero sí, un grupo letista, ese grupo que obviamente quisiera tener en sus manos nuestros territorios, se reúnen y generan constantemente a través de los medios hegemónicos que obviamente pagan ellos y que sostienen ellos, para poder hacerle creer a la sociedad de que no existimos, de que somos chilenos, y de tantas otras cosas que terminan haciéndonos daño, ¿no? Y tenemos que estar todo el tiempo trabajando contra todas esas hostigaciones que nos generan, esas mentiras que generan y que repercuten a nuestras infancias a través de las escuelas, del sistema de salud y de muchos otros espacios institucionales donde nosotros también estamos trabajando, ¿no? Así que por eso me parece importante y oportuno que en estos momentos donde a partir de lo que se genera en Mascardi, con la comunidad Lasquenmuincul-Mapú, nos atraviesa nuevamente a todos como pueblo mapuche, porque retoman estas prácticas de desconocimiento, de legitimación, una para que un Estado siga negándonos y sigan armando comandos unificados como si fuéramos terroristas, para venir en modo de guerra como si fuéramos, no sé, que tuviéramos, no sé, 200.000 personas atacando a una sociedad, cuando no lo es así, y te traen hasta, en serio, porque lo hemos visto, esos camiones de guerra, esos camiones hidrantes, cuando lo podríamos haber resuelto de otra manera, ¿no? Y eso es lo que generan esos grupos minoritarios de un grupo de élite que arma como un enemigo interno que no existe, porque no lo somos, porque nosotros somos una nación, somos de nacionalidad mapuche, pero somos ciudadanos argentinos. Reconocemos que estamos viviendo dentro de este Estado, reconocemos sus leyes, nos adaptamos. Y también pedimos que se reconozcan en esas mismas leyes que crea este mismo Estado, donde también reconoce nuestros derechos, y es lo único que nosotros pedimos, y la única forma que sabemos para que se pueda adaptar esas leyes a nuestra vida es a través de la práctica. Y es lo que le pedimos al Estado, que ponga en práctica esos derechos para que no siga sucediendo esto que nos está sucediendo y que no sigan generándonos comandos unificados cuando no existen esas problemáticas que algunos creen
o nos arman como fantasmas, ¿no? Bueno, me fui un poquito de letra y dejo que se presente acá Mileme. Bueno, Mari Compuché, soy Quintupuray Carolina, huerquén del Lof Quintupuray. Mi comunidad está en la zona norte del lago Correntoso, en Villa Langostura. La verdad que no sé por dónde empezar, por ahí contar o volver a retomar por qué hoy el pueblo mapuche está de la forma en que estamos. Y toda la legislación que nombraron hoy es porque el Estado argentino reconoce que tiene una deuda de reparación histórica con el pueblo mapuche. Empezando de ahí, de la reparación y qué es lo que exigimos nosotros todos los días. A partir de esa reparación, hoy se nos dice que también somos terroristas. Somos ciudadanos argentinos, como dice la Lamiel Manque, pero somos mapuches. Ya desde el concepto de Estado-Nación es un problema. Nosotras recorremos las escuelas para poder explicar esto, el concepto de Estado y el concepto de nación. Somos nación. Nosotros no queremos estar lejos del Estado. Nadie quiere estar lejos de un Estado que te debe. En este caso nos debe eso, nos debe la reparación. No queremos estar lejos, queremos estar cerca, sentados, tratando de negociar y ver cómo va a ser saldada esa deuda. Lo mismo pasa en el área de parques nacionales. No fue gracias a parques que se da el espacio de diálogo, sino que es a través de la lucha de nuestros mismos mayores. No es una relación armónica, no lo va a ser, porque el problema es el territorio, ¿no? Hoy nosotras estamos en Buenos Aires porque vinimos a la convención de la CEPAL, ¿no? Donde somos parte del ECMIA, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Entonces, hace poco, el 26 de octubre, CEDAW tiene una nueva recomendación, la recomendación 39, que habla de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Hoy estuvo el presidente ayer, aplaudimos todos, ¿no? Y nosotras pensando en nuestras lamien, que están presas, que parieron presas, que hay niños mapuches que están en esa forma que nos retrae a las peores épocas de lo que fue la conquista del desierto. Con mucha bronca participamos, estuvimos ahí, aplaudimos todo lo que se fue diciendo y seguramente va a salir una declaración donde se va a volver a decir que las políticas tienen que ser interculturales, que tienen que ser con participación de indígenas, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Por nuestra cuenta, lo que venimos trabajando desde la zona de que nos toca, un poco en Bariloche, otro poco en Villa Langostura, es nosotros abrir los espacios para poder estar en los centros de formación docente, porque si bien en Río Negro y en Neuquén y a nivel nacional hay ley de educación intercultural, no se está aplicando. Entonces, como zonal participamos de eso. Jornadas con docentes, jornadas con alumnos. Por lo general se acuerdan del pueblo mapuche el 12 de octubre. El 12 de octubre seguro la zonal Las Quenches está en todas las escuelas de Villa Langostura, ¿no? Con instrumentos. Y hace falta y nos tomamos el tiempo y sí, porque si no nadie lo va a hacer. Esa es como una responsabilidad que tenemos de poder concientizar al resto qué es lo que quiere el pueblo mapuche. Me reía porque las hermanas de otros pueblos indígenas que están en el encuentro dicen las revoltosas de las mapuches, ¿no? Es poco, es mucho menos el tiempo de colonización que tenemos que, por ejemplo, Guatemala, ¿no? Eso nos diferencia y por eso a veces tenemos esas formas o ese empujo, ese nehuen que decimos nosotras para poder continuar. Y porque somos madres. Hoy la escuela, para nosotras, para nuestros niños, interfiere. Entonces llega un momento en que mis hijos dicen, mamá, la señora no sabe esto, no sabe, dice cualquier cosa más. Le digo, expliquémosle, contémosle a la señora qué es el pueblo mapuche, ¿no? Porque otra vez volvemos que los mapuches son chilenos, gente, las universidades ya no se usa
Y sin embargo los materiales en la escuela lo siguen diciendo. Ese es uno de los grandes temas. La personería jurídica, escuchaba yo que decía, grandes temas. A mi comunidad tardamos 10 años en obtener la personería jurídica. Faltaba el ADN de mi bisabuelo para ver si me la podían dar. Hoy sigue siendo un tema. Ellos se quieren intervenir a ver cuántas personas son, quién pagó la cuota en la comunidad o cómo es la forma de organización. Un control tremendo de lo que es una comunidad y sin tener la perspectiva cultural, ¿no? Sin respetar esos derechos básicos de nuestra cultura y de nuestra propia forma de organización. Después escuchaba esto de la explicación del Mapuzungún en las escuelas para las comunidades. ¿Eso es intercultural? ¿O es una escuela para mapuches? ¿Qué es la interculturalidad? ¿No? Es raro, y nosotros a veces lo aplaudimos como si fuese un avance. Es una escuela para mapuches. Todos, de acuerdo a al territorio, tendríamos que aprender, ¿no? La gente del Chaco podría aprender, no sé, cuom, el idioma cuom. Nosotros en Neuquén lo que planteamos es la oficialización del Mapuzungún en todas partes, porque eso, el conocimiento, el ser diversos, nos hace más ricos, no puede ser un conflicto este tema. Por otra parte, volviendo también a lo conflictivo, después de se quemaron 4 máquinas viales en Villa Langostura hace poco. Tuvimos que salir nosotros porque los medios de comunicación, lo primero que dijeron, los locales y los no locales también en Bariloche, es que habían sido los mapuches, que habían sido la zona Lafkenche, la comunidad Paichilantreau, Quintupuray, Melo y Quintriqueo. Nadie había dicho nada, no había pruebas, no había nada. Allanaron las viviendas, se llevaron elementos, se llevaron nafta, que es común porque muchas de las comunidades vivimos a leña, no tenemos gas, no tenemos ni garrafas, se usa por ahí, pero se llevaron los bidones de nafta, los celulares. Allanaron la casa de una mujer que vive sola y que trabaja como empleada doméstica. Ella asustada, claro, porque eso le iba a traer problemas en el trabajo. Recién ayer creo que le devolvieron las cosas a esas personas. Pero ya la estigmatización, el poder perder un trabajo por ser parte de una comunidad y que pasen estas cosas es tremendo para nosotros. Y después queremos hablar de los derechos de las mujeres indígenas. Nosotros los vamos a seguir apoyando esto y lo vamos a defender, pero cuesta muchísimo. Los medios de comunicación hacen su parte y bastante bien. Los comentarios que se dan son tan ofensivos, nosotros no nos prendemos en eso porque no podemos empezar una discusión de la base de que el pueblo mapuche es chileno. Pero no hay medida que pueda parar semejante barbaridades que dicen de nosotros. No le importa si son niños, si son mujeres, porque eso es lo que pasa, ¿no? Afectan a un pueblo entero y en ese pueblo vienen los niños. Entonces nosotros como autoridad no nos queda más que resguardar la integridad física, hasta física en la escuela de nuestros niños. Ese es un poco lo que venimos haciendo. Trabajamos también con el hospital, que hablamos de medicina intercultural, cómo lo podemos tratar. Y en el medio surge el desalojo de Huicul, donde hay una autoridad filosófica, una machi. Qué difícil es entender otro conocimiento, ¿no? Las burlas, todo lo que genera esta nueva representación, digamos, de lo que significa para nosotros una machi en Puelmapu. No se toma medida. Yo no sé si a un cura o a un cura, por decir un ejemplo, se le dice las mismas cosas que se le dice a una machi. Es tremenda la discriminación y el racismo que brota y se ve que estaba dormido, pero está dando está en su mejor escenario lo que está pasando hoy con el pueblo mapuche.
Creo que por ahora eso, cualquier consulta. Bueno, ahora nuestro último expositor aquí, Juan Carlos Radovich, antropólogo de la UBA, el CONICET y otras cosas Y otras más. cosas mejor no nombrar. Bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores, a Flaxo y en especial a Héctor Poyese, quien fue el autor intelectual de este panel al convocarnos y fue quien demostró una gran preocupación por la gravedad de los hechos que las compañeras están claramente describiendo. Si bien yo voy a hablar en mi nombre, no represento a nadie, pero puedo decirles que comparto con compañeras y compañeros con quienes trabajamos en un equipo en la Universidad de Buenos Aires, cierta visión acerca de esta problemática con la cual tratamos de colaborar, incluso con la intención de construir formas de interculturalidad que prosperen y que sean de utilidad, tanto para nosotros como para los compañeros de las comunidades mapuches. Por ejemplo, en el año 83 había 32 comunidades en Neuquén, por ejemplo. Manque mencionó 64 en la actualidad, y esto no es simplemente un crecimiento vegetativo de la población, sino que esa duplicación de comunidades mapuches es parte de una lucha, de una reemergencia identitaria, de una recuperación de memoria, de experiencia y de situaciones graves que les ha tocado vivir, pero que les permitió ser reconocidas como tales, ¿no? Y eso no fue gratuito ni casual. En el año 97 existían 50 causas judiciales que involucraban a dirigentes mapuches en Neuquén, denunciados por los poderosos de siempre, terratenientes de la sociedad rural, funcionarios políticos, empresarios de diversos rubros. A veces muchos de estos roles se superponen en la sociedad norpatagónica. Y también hubo avances de interculturalidad como las que mencionaron, lo que leyó Héctor, que escribió la diputada, lo que mencionaron las compañeras, en el plano judicial, en la relación Estado-Gobierno, el comanejo en los parques nacionales como Lanín y Nahuel Huapi, el trabajo de las universidades, no solo la nuestra, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, están llevando acciones de diverso tipo, tratando de instaurar formas de cooperación, de respeto, de interculturalidad positiva en un proceso de aprendizaje. Y como antecedente, muy valioso lo que mencionó Héctor en el caso de Pilquinilleu de Limay, donde Héctor Pogiese jugó un rol fundamental en la implementación de un proyecto exitoso a comienzo del periodo democrático. Y estos reconocimientos de la lucha de las organizaciones y las comunidades mapuches no es solamente en el plano nacional, sino que han habido toda una serie de proyectos en los que los dirigentes y los miembros de las comunidades participaron a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OIT, el PNUD, Naciones Unidas, en fin, organismos internacionales que colaboraron y han demostrado un respeto muy grande y un reconocimiento a las organizaciones mapuches que han llevado a cabo proyectos de distintos tipos, productivos, identitarios, culturales, etc. Eso es importante de tener en cuenta a la hora de rescatar estas experiencias en un momento donde se está intentando, y en algunos casos lo logran, ningunear el movimiento indígena argentino y en este caso el que representa al pueblo mapuche, bajo formas de racismo y de neofascismo. Yo recuerdo un antiguo profesor que nos decía hace unos años que desde nuestra disciplina estábamos descuidando el estudio del racismo, porque había otros temas de interés, en fin. No voy a detenerme en eso, pero evidentemente nos lleva a tener que preocuparnos por todas las formas y modalidades que el racismo estructural, el racismo de Estado o las formas de racismo que preñan a la sociedad civil y se distribuyen en distintas modalidades con la colaboración de los medios, ¿no? Yo los llamo sicarios mediáticos que abundan y que son
responsables de diseminar el odio y la violencia, ¿no? Una forma de ejercer un biopoder en el marco de una batalla cultural que todos estamos librando, ¿no? Nos ubica a cada uno en un campo o en otro. Esa frase terrible que pronunció el diputado Ricardo López Murphy hace poco y que motivó, yo elevé una denuncia al INADI, que es un espacio donde tal vez no prosperan mucho, pero por lo menos se difunden, de son ellos o nosotros. En este caso, si bien se refirió a López Murphy al kirchnerismo, creo que esto lo aplican muchos pensando en los pueblos indígenas y en los mapuches en particular. No se trata de establecer un orden conciliador con esos discursos. Lo que hacen es tratar de instalar un orden asimétrico y una supuesta verdad que finalmente va a funcionar como un arma. Hacer valer supuestas verdades que funcionan reforzando esa asimetría y las desigualdades. Los discursos son explicaciones pobres, confusas, desordenadas, oscuras, pero muy útiles a la hora de penetrar en ciertas racionalidades frágiles, ilusorias, mistificadas, que muchas veces se basan en pasiones, en revanchas y en odio y violencia como mecanismos fundamentales del poder. Eso lleva a una situación, por ejemplo, muy grave, que es la de separar entre lo que debe vivir y lo que debe morir. Los casos que mencionaron las compañeras de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Garay, y hay muchos casos más, hay varios casos más, incluso desconocidos y sospechosos de desapariciones y asesinatos en la Patagonia de dirigentes o pobladores cuyo destino no se sabe muy bien qué ocurrió, y algunos deducen violencia por parte de los sectores poderosos. Finalmente, lo que se logra es lo que mencionaron anteriormente, la creación de un enemigo interno, una criminalización del otro, cargado de peligro, al que se le desencadena un poder homicida. Eso es, no cabe duda, con lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo. Por eso afirmábamos que no es nuevo, ¿no? La descalificación, estigmatización y la ubicación en planos de inferioridad del pueblo mapuche tiene su historia mediática e incluso académica. Hay muchos periodistas que comenzaron hace más de 10, 15 años con el discurso de que los mapuches son chilenos, vinieron a nuestro territorio a matar tehuelches, son usurpadores, por lo tanto no son ciudadanos, pero todo basado en opiniones pseudocientíficas, ¿no? Que lo que buscan es justificar la desigualdad y el no otorgamiento de derechos. Son formas de esencialismo, ¿no? Donde a veces suele reivindicarse al indígena, pero del pasado. El indígena histórico, el indígena que no molesta, digamos, pero sí molesta el que está presente permanentemente reclamando sus derechos conculcados. Estos esencialismos tienen muchas trampas, algunas teóricas, metodológicas, pero están basadas en criterios, yo los llamo preteristas, fijistas, inamovibles, ahistóricos, estáticos, ¿no? Que son fallidos y que evidentemente han sido superados por determinadas construcciones desde las ciencias sociales, pero que permean con facilidad el sentido común, construyendo saberes y penetrando en subjetividades. Formas como la del encapsulamiento, establecer que el indígena es primitivo frente a la civilización, es ágrafo frente a las sociedades con escritura, es subdesarrollado frente a los desarrollados, es rural frente al urbano, es tradicional frente a lo moderno. Todas estas formas tienden a ubicarlo en un espacio ajeno a la modernidad, al progreso, al desarrollo. Y a ello, ¿qué se le opone? El pionerismo blanco de quienes llegaron, de los primeros pobladores, entre comillas. Se habla de primeros pobladores cuando en realidad son quienes usurparon las tierras ancestrales y tradicionales de los pueblos originarios, cuyos apellidos hoy jalonan los títulos de propiedad en muchas áreas de donde viven las compañeras, ¿no? Y que casualmente muchos de esos apellidos estaban también presentes en el anterior gobierno del 2015 al 2019, durante el gobierno de Macri. Esta ubicación es siempre al margen de la modernidad triunfante. Fíjense si no los títulos de algunos artículos de diarios
no relacionados con el conflicto, pero Clarín, enero del 2001, Wichís, vivir como hace 300 años, ¿no? Se los ubica en un pasado como si estuvieran al margen de la sociedad global en la que vivimos. Newsweek, en castellano, octubre de 2008, Tincunaco, una comunidad de Salta, viven como hace 500 años cuando Colón llegó a América. Y después cometen el error o confiesan que venden artesanías, producen, van al mercado, tienen sus maquinarias, o sea que evidentemente esa caracterización no tenía ningún sentido. Otra forma relacionada con estas estigmatizaciones es la ecologización o la naturalización de las identidades. A veces a través de dos mecanismos. Uno es el etnorromanticismo ambientalista y otro el etnoambientalismo sistémico, ¿no? Se trata de ecologizarlos a los pueblos originarios como pertenecientes a la naturaleza, impolutos de la sociedad occidental, exclusivos, armónicamente integrados, cuando en realidad viven en situaciones en que permanentemente están en contacto, en conflicto, ya sea con cuestiones laborales, productivas, culturales, religiosas o de cualquier otro tenor. Eso está relacionado muchas veces con la promoción del turismo, ¿no? Donde se plantea una naturaleza prístina, armónica, y donde, por ejemplo, Clarín Turismo del año 2003 dice lo siguiente: el secreto vuelve a reposar una y otra vez en las continuas sorpresas que depara el entorno natural. Coigües, ñires, maitenes y radales que cubren la montaña, de la que asoman casitas mapuches, puntos suspensivos, esa fuerte marca local enriquecida por la primitiva cultura mapuche, ¿no? Aquí vemos cómo se caracteriza una naturaleza y se degrada con palabras no del todo muy claras, pero evidentemente están desvalorizando la cultura de los pueblos. Sigue otra cita del mismo Clarín Turismo. La naturaleza ancestral siempre acude a las citas y se recorren los recodos solitarios, que esconde la tierra de los primitivos pobladores. En esos salvajes parajes, una caminata puede ser una exploración, una conquista, un descubrimiento. Es un texto que pretendía ser descriptivo, elogioso del ámbito que se estaba promoviendo, están repitiendo la conquista del desierto en las páginas de una promoción turística, ¿no? El Centro Cívico de Bariloche, el año pasado, volvió a resignificar el espacio de la plaza. Claro, donde está el monumento a Roca. Claro. Lo hace el mismo municipio Seguro. que se declaró El intercultural. micrófono, compañera. Sí. El mismo municipio que se declaró intercultural en el 2006. Sí. Vuelve a resignificar Y ese sí, espacio. es esta visión de primitivos pobladores, de salvajes parajes, que pueden ser objeto nuevamente de exploración, de descubrimiento y de conquista, como ocurriera anteriormente. Otra forma de ecologizarlos en forma naturalizante es que se lo trata de presentar como una vivir sin conflictos, ¿no? Negándole el derecho a la disputa, incluso a la disputa interna, reclamando ciertas formas de organización que ninguna sociedad tiene, pero de esa forma también se le niega derechos. Al despolitizarlos no se les permite el disenso interno, ¿no? Por eso son percibidos como un conjunto inerte, adosado a la naturaleza, bajo la lente deformada de un conservacionismo fundamentalista, culturalmente incongruente y excluyente en el plano social. Después está todo lo que hace al miedo, a la construcción del enemigo. Por ejemplo, en el año 95, un título del diario Río Negro decía Chiapas en Aluminé. El 1 de enero del 94 se produce el levantamiento zapatista en Chiapas. Estaba muy reciente. Una comunidad ocupó un sector de un proyecto Pulmarí en Aluminé que no tenemos tiempo para explicar de qué se trata. Y de esa manera fueron descalificados para demonizarlos, donde decía Pulmarí no será Chiapas, pero de esa manera se busca la demonización política, ¿no? Ante organizaciones llevadas a cabo por los dirigentes. Más recientemente, un empresario neuquino decía lo siguiente: quienes encabezan este tipo de maniobras, o sea, las recuperaciones territoriales, son respaldados por miembros de la FARC de Colombia
y terroristas de la ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico. Era quien lo dijo Carlos Zapag, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén y hermano de quien era gobernador en ese momento. Eso fue en 2012-2013. Ese miedo no es casual, no es si bien es un argumento burdo, tiene su peso y su posibilidad de permear en la sociedad. Y más cuando se lo plantea de una manera poco racional, porque el miedo es más temido cuando es difuso, disperso, poco claro, dicen investigadores como por ejemplo Zygmunt Bauman. Con esta difusión de noticias alarmistas se genera lo que algunos llaman un miedo derivativo, que es aquel que genera sentimientos de susceptibilidad al peligro, temores, generando sensaciones de inseguridad y vulnerabilidad entre los vecinos, entre la población cercana, ante futuros escenarios de violencia o de combate. Otra barrabasada tremenda fue la que el entonces gobernador Jorge Zapag afirmó en 2015, cuando una comunidad afincada en Vaca Muerta, de nombre Campo Maripe, solicitaba su reconocimiento. Para ello se había hecho un relevamiento con todos los requisitos que se exigían y que tuvo su marco de interculturalidad porque participaron gente de la comunidad y técnicos de la Universidad del Comahue en el diseño del programa y en la aplicación del relevamiento para establecer qué cantidad de tierras ocupaban, la economía que llevaban a cabo, la demografía de la comunidad, etc. Pero ¿qué hizo Zapag ante el éxito de este trabajo? Dijo que no servía porque lo que había que exigir era ancestralidad, que la comunidad debía de demostrar presencia en el lugar desde el siglo XVIII. O sea, un absurdo total y un desconocimiento total de la historia y de la antropodinamia que existió en estas regiones en los distintos periodos de la historia. Pero bueno, era un argumento necesario para negar el derecho a que esa comunidad fuera reconocida, que está reconocida a nivel nacional, pero creo que ahora finalmente fue reconocida hace un tiempo en Neuquén, pero en ese momento no. La ultraderecha patagónica es una de las más poderosas que existen en nuestro país, aunque hay muchas, ¿no? Y que basan sus declaraciones en mitos perversos como el de la campaña del desierto. Hace poco, en un auto, en una manifestación en la región andina, decía, volvé Roca, te necesitamos, con además afirmaciones favorables a la dictadura y al genocida Videla. Y estos poderosos de la región tienen apoyos internacionales. Han surgido, desgraciadamente, y lo digo con preocupación, nuevas organizaciones como la Legión Nacional Patriótica, un émulo de la Liga Patriótica de 1919, ¿no? Que seguramente recordamos, esa conformación de grupos de choque paramilitares por jóvenes miembros, hijos de la oligarquía, asesinando obreros, militantes, vecinos judíos del barrio de Once, que había sido liderada por Manuel Carles. Bueno, esa Liga Patriótica hoy cobra una vigencia nueva en la región patagónica. Es un grupo neofascista en la comarca andina y abarca el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, con afirmaciones como la siguiente: es hora de enfrentar a estos parásitos. No son ni serán parte de la Patagonia. Es tiempo que el pueblo se levante. Cuando hablan de pueblo, ellos en realidad, creo que era una frase de Rodolfo Walsh, cuando esta gente habla de pueblo, en realidad está hablando de clase, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con esas muestras de virilismo fascista, gauchista, disfrazándose de gauchos, porque en realidad poco tienen de eso, proponen una acción directa violenta. Acá es solamente el pueblo contra unos invasores. Patria, familia, nación. Esos son algunos de los argumentos que plantean esta organización. Bueno, después hay testimonio de Javier Milei. Los pueblos originarios destruyen los valores de la sociedad. Ahí es una definición totalmente clara de qué proyecto hay detrás de sus afirmaciones, entre otras. Hace poco hubo una reunión en el Lago Escondido donde participaron jueces, fiscales, terratenientes, políticos, ex servicios de inteligencia en territorio de
de Joe Louis, el usurpador del lago escondido en la provincia de Río Negro y de otras áreas también en dicho lugar. Eso fue denunciado por 2 concejalas, una de Bariloche y otra del Bolsón, se publicó en algunos medios y no tuvo mucha trascendencia. Otro grupo es Consenso Bariloche, son estudios jurídicos muy importantes, los más importantes del país. Son varios los nombres, no los voy a dar, pero son los que están detrás de las causas. Ahora las causas van a tener un mayor respaldo judicial con el accionar de estos grupos. Hasta hace un tiempo, si bien la mayoría de los fallos perjudicaban a las comunidades, cada tanto también había algún fallo por parte de algún juez que reconocía derechos y favorecía los reclamos. Hay otro grupo que es PPP, Propiedad Privada Bariloche, un conglomerado transnacional económico y jurídico. Y después están los vecinos de Villa Langostura, los vecinos hartos, que sacaron una carta hace poco y que fue refutado de una manera sumamente brillante por una compañera, Alejandra Pérez, quien se encargó de derribar todas las mentiras que estos vecinos encolerizados tenían hacia las comunidades, las compañeras que viven en esa comunidad. No sé, voy a concluir porque estamos ya en horario y es importante que ustedes puedan hacernos preguntas o comentarios. Yo creo que el futuro de estas movidas y políticas reaccionarias de ultraderecha y neofascistas no dependerá de su propio desarrollo en las distintas regiones del país, sino que dependerá también de las alternativas que podamos brindar y que tenemos como obligación para poner barreras en todos los planos en los que nos toca actuar ante el desarrollo de una auténtica barbarie, que es la que ellos plantean. Creo que sí, son ellos o nosotros. No es válida esa afirmación. Los ataques al pueblo mapuche hoy son una muestra del ataque de esta ultraderecha neofascista en Argentina y también en otros lugares del mundo, a las que los movimientos progresistas que luchan por la igualdad de derechos, sean cuales sean, feministas, de las diversidades sexuales, trabajadores, movimientos campesinos, etcétera, manifiestan, y que es la respuesta que el capitalismo actual en la versión neoliberal solo tiene para ofrecer: violencia y miseria. Creo que las experiencias de interculturalidad que mencionaron son una alternativa muy valiosa y que tenemos que seguir explotando para poder contrarrestar este tipo de manifestaciones. Gracias. Al final acá la doctora se tiene que ir. Si hubiera cualquier comentario. Sí. Felicitarlas y felicitar a las compañeras porque los apellidos Quintriqueo, Quintripuray, Curipán para mí son muy movilizadores. Yo soy de Villa Langostura. Y me quedé pensando en las palabras de la doctora Carpinetti cuando hablaba de esto, de que de repente, o digamos, hay un movimiento hacia dejando en peligro la convivencia de las personas. Y yo pensaba en la época, digamos, en que yo me crié en Villa Langostura, mis compañeros de la Escuela 104 de Frontera eran los Quintriqueo, los Curipán, los Quintupuray y otros tantos. Y realmente pensaba, bueno, era otra etapa histórica, porque realmente la convivencia existía, pero también hay que tomar en cuenta que existía porque los mapuches de alguna forma se mantenían en calma y no habían comenzado en forma intensiva, en la forma intensa en que luego sí la asumieron, la lucha por la reivindicación de sus derechos ancestrales. Pero realmente quería decirles que para mí es muy emocionante tenerlas aquí. Gracias. No, gracias a vos. Vamos a cerrar entonces un comentario rápido. Íbamos a hacer 3, fuimos 6.
el tiempo sirvió, alcanzó para todo, porque la diputada no está acá, pero era la sexta. Y una cosa que ya sabemos, todo lo que se dijo, leyes que están, constituciones, procesos que no se cumplen, luchas, todo ese tipo de cuestiones. Pero en medio de una situación donde la democracia está en peligro, porque hoy día el modelo capitalista, el modelo económico, trata de amañar y ahogar el proceso democrático. Casi que estamos todos obligados a luchar en la defensa de la democracia. Pero cuidado, tenemos que luchar en defensa de la democracia transformándola, porque si no, ella va a seguir siendo siempre igual. Y la idea de transformar, de defender transformando, significa la instalación de prácticas, porque no hay transformación si no hay prácticas. Y eso es lo que el espacio de tiempo que nos viene por delante nos exige. Los problemas de los grupos de estas comunidades, ellos deben ser socios, deben ser copartícipes, deben ser colaboradores, deben ser opinantes, deben tener una participación en el proceso de las políticas que los incluyen. No nos alcanzan las normas, ni incluso que tengamos algunos jueces amigos o que alguna vez, cada tanto, en medio de esa maraña, algo sale más o menos bien, como se dijo, porque en general la dominación de la cuestión sigue siendo en contra del éxito de esta reivindicación. Entonces, la relación entre multiculturalidad y democracia con relación al pueblo mapuche, para mí es gente hacer cosas que le den democracia a las políticas públicas y que las transformen a la democracia al mismo tiempo.